Hola, el presente video tiene como objeto mostrar la aplicación de Excel en un contexto de operaciones de interés compuesto, en particular una en la que utiliza la técnica de anualidades. El ejercicio es el siguiente. Pues, para abrir una planta, una multinacional se propuso realizar desembolsos según la relación anexa. Esos serían los desembolsos que están en la columna C que corresponden a unas inversiones que va a hacer esa multinacional. Luego de esta inversión y tras un periodo de posicionamiento, se espera que la planta arroje, pues obvio, ingresos y algunos egresos o costos relacionados con su operación, que estarían relacionados en las columnas D y E en este lugar. Esos ingresos y esos egresos son proyectados obviamente. Vamos a suponer que en el mes 14 la multinacional desea liquidar su inversión a su posición en el negocio de forma anticipada, es decir, antes del tiempo total o que tenía previsto de ejecución, que en este caso era de 26 meses. En este caso va a querer terminar su negocio acá en el periodo 14. Un competidor, digamos, le ofrece por el negocio una suma de 200 millones para que venda pues la fábrica o la planta. Lo que tenemos que averiguar es si le conviene o no le conviene hacer este negocio. Para esto nosotros pues vamos a suponer una tasa de interés del 2% efectivo mensual, que podríamos de una vez pues, calcular una equivalencia que vamos a necesitar ahora más adelante, que sería una equivalencia bimestral, que vendría dado pues básicamente por la siguiente relación. Vendría dado por 1 más la primera tasa, o sea, es decir, la tasa mensual elevado a la 12, que sería el número de meses que hay en el año, dividido en 6, que sería el número de bimestres que hay en el año. Todo eso menos 1. Eso nos daría un equivalente a una tasa del 4.40% efectivo bimestral. Ahora vamos a utilizar dos estrategias para tratar de solucionar el ejercicio, que lo que implica es la comparación de dos opciones, una opción 1 cuando no vende y una opción 2 si vende. Vamos a ver que la diferencia entre una y otra es un flujo de caja que va a haber afectado. En un caso vamos a tener un flujo que va hasta el periodo 26 y que corresponde con lo que la relación de inversiones y de ingresos y gastos que había planteado la empresa, y un segundo caso que sería la opción de si vende, que sería la misma relación de ingresos y gastos, pero únicamente contemplada hasta el periodo 14, a lo cual se le agregaría, se te contemplaría la oferta de 200 millones. Ese sería como el flujo de caja en ese caso. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso primero es utilizar las herramientas que tiene Excel para llevar un valor a una fecha focal determinada, en particular de una serie que van a ser anualidades, y lo que tendríamos es que diferenciar pues algunos montos. Entonces lo primero que vamos a tener es un monto solito, una cantidad sola de dinero que va a quedar en el periodo cero y que estamos acá identificando como una inversión que que sería de 40 millones y que pues estaría ubicada, pues como menciona hace un momento, en el periodo cero. No tendría un periodo de fin porque es un monto que solo está ubicado en ese momento, no tendría periodos eh, ni un N, y ahorita miramos en el caso de las anualidades que sería eso, y con el cual utilizaríamos una tasa del 2%. Llevándolo a la fecha focal, lo que nosotros tendríamos que serían los 40 millones multiplicados por 1 más la tasa de interés elevado a lo que nos falta, perdón, elevado a lo que nos falta para llegar a la fecha focal a la que queremos llevar, que es la fecha 14. Sería la fecha 14 menos la fecha 14 menos el momento en el que se encuentra ubicado, que sería el momento 0. Listo, eso nos daría un valor de ese monto de 52 millones y bueno, casi 53 millones. En segundo caso, lo que nosotros tendríamos es que existe una serie de pagos de 10 millones que el cual el primero de ellos lo hace en el momento 2, en el mes 2.
Entonces lo que vamos a decir es que esos pagos se repiten cada 2 meses. Lo que nosotros podemos decir es que esos 2 meses son desembolsos que se realizan en forma bimestral. Entonces sería una anualidad de 10 millones que tendría un inicio, entonces acá podría variar en función de cómo lo supongamos. Vamos a suponer lo que es una anualidad vencida que tendría una estructura de periodo pago, y que en este sentido el periodo, como es bimestral, estaría contemplado entre 0 y 2. Entonces el periodo sería el periodo 0 y el fin estaría en el periodo 10, que es el último momento en el que realiza el pago. Estos periodos, como mencioné hace un momento, serían bimestres y nos daría un número de pagos que podemos contar ahí que son 5, pero podríamos calcularlos como el periodo en el que termina menos el periodo inicial dividido 2, porque pues quedaría expresado en meses y lo necesitamos en bimestres. Eso nos darían 5, que tal y como vemos acá en la columna de pagos, pues eran 5 pagos lo que estábamos realizando. ¿Con qué tasa lo utilizaríamos? Entonces, para que tengamos concordancia entre la periodicidad de los pagos, pues tendríamos que utilizar una tasa bimestral. Una tasa bimestral. Una tasa bimestral. Y esto lo que nos diría es que podríamos llevarlo a valor presente o valor final. Vamos a llevar a valor final utilizando esa tasa del 4% con un N de 5, que son los 5 pagos, con un pago de 10 millones, un valor final de 0, y siendo un tipo 0, pues dado que es una anualidad vencida. Ese monto determinado en la fecha focal nos quedaría igual a 54 millones. Y ese monto tendríamos que posteriormente llevarlo a la fecha focal y estaría dado por 1 más esta tasa de interés mensual. En este caso voy a fijarla por si la necesitamos nuevamente, elevado a la diferencia entre 14, que es la fecha focal, menos el periodo en el que queda, que sería el periodo 10, que corresponde con la fecha focal luego de haberlo llevado a valor final. Eso nos daría pues 58 millones. Ya tendríamos esta columna de inversión. Para los ingresos y los costos, entonces lo que vamos a hacer es una diferencia entre los ingresos y costos para tratar de ver como cuánto gana por periodo, cuánto es como más o menos la utilidad que puede tener por periodo. Para eso vamos a ver que vamos a calcular una diferencia sencillamente entre los ingresos que están acá marcados en azul menos los costos y gastos que están en rojo, lo cual daría origen a esta columna que tenemos ahí, que está marcada previamente, que ya se había hecho la operación, y lo que teníamos es que hay una diferencia, o lo que tienen es dos series bimestrales entrelazadas que están marcadas ahí por amarillo y por gris. En ambos casos son una anualidad, solo que en un caso pues es una anualidad de 15 millones y en el otro caso es una anualidad de 10 millones. En el primer caso, si supusiéramos una anualidad vencida, entonces lo que vemos es que es una anualidad que se repite cada 2 meses. Si nos devolviéramos 2 meses, lo que nos da es un periodo de inicio de 3 y un periodo final de 25, siendo los periodos bimestres, lo cual podríamos, utilizando la misma fórmula, calcular el número de pagos, que también podríamos ir contando acá 1, 2, 3, todos los pagos amarillos, hasta que podríamos corroborar que son 11 pagos. Utilizando la misma tasa bimestral, vamos a dejarla fija porque la vamos a utilizar 2 veces, entonces utilizando la misma tasa bimestral, lo que obtendríamos es un valor final que vendría dado por la tasa bimestral con un N de 11, un pago de 15 millones, un valor actual de 0 y un tipo 0 dado que es una anualidad vencida. Esto nos daría 202 millones, pero entendiendo que dada la operación que hicimos de valor final nos quedaría en el periodo 25, por lo cual tendríamos que ahora devolverlo con el factor utilizando 1 más la tasa de interés. Vamos a fijarla porque lo vamos a necesitar para el otro.
elevado a la diferencia entre 14, que va a ser la fecha focal, y el periodo en el que terminó, que fue este 25. Eso nos daría 163 millones. Posteriormente, para el otro necesitaríamos lo mismo, pero entonces entendiendo que como este pago lo está haciendo en el periodo 6, si nos devolviéramos 2, estaríamos en el periodo 4. Entonces va a estar en el periodo 4 y al final llega hasta el periodo 26. Ese periodo 26 lo que nos está diciendo es que son periodos bimestrales y que nos darían también 11 pagos. Acá lo que se hizo fue utilizar la misma fórmula que mira la diferencia entre el fin y el inicio y lo divide en dos, dado que estamos hablando de bimestre. Utilizando la misma tasa y una fórmula similar, lo que nosotros obtenemos es decir, utilizando dos cosas. Una tasa del 4%, que es la tasa bimestral, un N de 11, un pago de 10 millones, que es el pago que encontrábamos para, el, para esa anualidad, un valor de 0 y un tipo 0, nos da un valor de 135 millones que nos queda ubicado en el periodo 26. Pero como lo necesitamos en el periodo 14, entonces posteriormente utilizando la tasa mensual, lo que hacemos es llevarlo del periodo 26 al periodo 14. El valor de la opción en ese caso, si quisiéramos mirar cuánto equivale la opción, vendría dado por la, digamos, por una suma, por la suma entre los ingresos menos la inversión menos el otro monto de inversión que habíamos separado, lo cual nos daría 158 millones. Eso contemplando todo el horizonte, que es el caso en el que no vende, sino que va hasta el horizonte final. Posteriormente nosotros podríamos mirar que para el segundo caso, que es la opción de si vende, sería un ejercicio muy similar a este, solo que van a cambiar algunas cositas van a cambiar. Entonces vamos a tratar de reemplazar, vamos a mirar a ver cómo cambia. Primero es que sería, vamos a dejar que este es el valor de la primera opción si no vende. Vamos a manejarlo acá de esta manera. Primera opción de si no vende estaría dada por 158 millones. Estaría dando por 158 millones. Sería toda esta opción, la primera opción. En la segunda opción sería algo muy similar, solo que solo lo contemplaríamos hasta el periodo 14. O sea que la anualidad de color amarillo solo la tomaríamos hasta el periodo 13 y la anualidad del periodo gris solo la utilizaríamos hasta el periodo 14. Con lo cual, haciendo la misma operación, nos quedaría un valor de opción de 25 millones. Valor al cual, como todo está en la fecha focal 14, podríamos sumarle 200 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, los 200 millones, que nos darían 225, sería el equivalente al valor de venta de la segunda opción. Es decir, nosotros estaríamos diciendo que si no se vende, que si se vende, perdón, obtendríamos un valor de venta de 225 millones, que sería esa opción 2. Digamos que esa sería la forma de comparar. Sería la forma de hacerlo un poquito, por así decirlo, a pedal, por lo que nos supondría un poquito de trabajo manual, que es calcular o pensar en términos de anualidades. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tratar de resolver el mismo ejercicio, pero utilizando para ello una tabla de distancia a la fecha focal. Esta tabla de distancia a la fecha focal, perdón, que ya tenemos acá lista una, digamos, como preconfigurada, o sencillamente lo que tenemos, vamos a mostrar su estructura, van a ser 3 columnas que nos van a decir en este ejercicio realmente de pues, 3 cosas particulares. Primero, una de un flujo de caja neto, que no será otra cosa que
tomar cada uno de los desembolsos positivos y restarle todos los desembolsos, incluido inversiones, costos, egresos, todas las erogaciones o flujos de caja negativos del proyecto, para tener, por así decirlo, un flujo de caja neto, o para tener por periodo cuánto tendría que destinar de efectivo o cuánto iba a recibir de efectivo o de recursos derivados del proyecto. Entonces lo que vamos a tomar ahí es el ingreso, le vamos a restar eh, la inversión y le vamos a restar también los costos. Digamos que sería similar a esa que habíamos hecho de diferencia de ingresos y costos, solo que en este caso también estamos considerando la inversión. Si replicamos esa fórmula para todos los montos, para cada uno de los 26 meses, tendríamos esta relación de flujo de caja neto. Posteriormente vamos a calcular algo que se llama la distancia a la fecha focal, y es que, ¿en qué se fundamenta? Que si nosotros quisiéramos llevar, por ejemplo, el primer flujo de caja a la fecha focal 14, tendríamos que multiplicarlo por algo que depende de la tasa de interés y iría elevado a un factor que vendría dado por la diferencia entre la fecha focal, que sería 14, y el mes en el que se encuentra. En este caso el mes cero, pues me daría que elevarlo a la 14. Si nosotros hiciéramos eso, pero previo a eso hacemos el cálculo del exponente al que tendríamos que elevar el factor mencionado, lo que tendríamos es una diferencia entre la fecha focal 14, esa celda, la H6, la vamos a fijar y le vamos a restar el mes específico. Entonces vamos a hacer eso y alando para todos o replicando la fórmula tendríamos estos periodos. Finalmente, el monto en la fecha focal, en ese caso, ya teniendo previamente calculado el exponente, lo que haríamos es multiplicar cada flujo de caja por 1 más la respectiva tasa de interés que vamos a dejar fija para que no nos genere inconveniente al jalar la fórmula, y lo vamos a elevar a su respectiva distancia a la fecha focal. De esta manera podremos replicar la fórmula para todos y ya tendríamos todos y cada uno de los fondos derivados del proyecto llevados a la fecha focal. Ahora nos faltaría concluir sobre el ejercicio, para lo cual pues tendríamos que comparar la opción 1, en la que no vendía y se esperaba los 26 periodos, que estaría dada por este color azul, que es lo que tenemos sombreado, que serían sumar todos los 26 periodos, y vamos a corroborar que si sumamos todos esos montos llevados a la fecha focal o esos flujos de caja netos llevados a la fecha focal, obtendríamos el mismo 158 millones. Ahora bien, para el otro caso, que era el caso si vende, lo que teníamos era este naranja, que son los primeros 14 periodos, ¿cierto? Entonces, si nosotros sumamos y corroboramos que la suma de esos 14 periodos es 25 millones, a los cuales les tendríamos que sumar los 200 millones extra, que son pues la oferta que nos van a dar, que ya está en el periodo 14, o sea, es decir, ya estaría en la fecha focal que elegimos. Para poder concluirlo tendríamos el mismo 225 millones 680, pero con una estructura en la que no nos exige que pensemos a través de una anualidad, sino sencillamente de llevar una serie de montos, o en este caso de flujos de caja neto, a una fecha focal. ¿Listo? Digamos que por el momento es eso, esas son dos formas de trabajarlo, sobre todo la segunda, que pues genera más versatilidad y es muchísimo más rápido. Eso es todo por el momento. Chao.